¿Cómo están, amantes de la cultura y de la historia? Hoy vamos a saber todo acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania y vamos a explicarlo desde el inicio, o sea, desde cero. Este video es completamente informativo y educativo. Todo comienza en el año 2013. Ucrania pasó a ser dividida en una guerra civil desde esa fecha. Este conflicto se llama la Guerra del Donbass. ¿Por qué del Donbass? ¿Qué es este nombre? Porque Donbass es el nombre de la cuenca hidrográfica que se encuentra al este de Ucrania. Hay un río que pasa por Ucrania y por Rusia y que en ciertos sectores sirve como límite natural entre ambos países. Este río recibe el nombre de Donets o también Donbass. De acuerdo a la etnografía rusa, la cuenca hidrográfica del Donbass es el corazón de Rusia. Para entender este tema hay que recordar que Ucrania ha sido parte de la Unión Soviética desde el año 1922 hasta 1991, o sea, 69 años. Por ende, hay un sector del pueblo ucraniano que se considera étnicamente ruso y la otra parte pues no se considera así. Se considera ucraniana, y varios sectores de esta parte ucraniana han rechazado siempre la dominación soviética, y producto de estas desigualdades es que Ucrania tiene a su población étnicamente dividida. Y para muestra un botón les voy a mostrar en este mapa las dos lenguas que se hablan en Ucrania. Por un lado tenemos la lengua ucraniana y por otro la lengua rusa. Los sectores que están pintados de un color más plomo son los que hablan ucraniano y los sectores que están más de azul hablan ruso. Vemos claramente que el este de Ucrania es mucho más ruso que el oeste. El oeste se considera más ucraniano. Estos números que ven aquí son los porcentajes de personas que hablan ruso en Ucrania. Vean que aquí hay 3 regiones que están muy marcadas con un azul bastante oscuro. De hecho, esta de aquí tiene un 77% de personas que hablan ruso. Aquí hay un 75 y aquí hay un 69. Esta de aquí se llama Crimea, esta de acá se llama Donetsk y esta se llama Lugansk. Esos nombres vamos a aprendernos porque nos van a servir para entender el resto del video. Bien, ¿cómo comienza este conflicto? Bueno, en el año 2010 el presidente de aquel entonces era Viktor Yanukovych. Este presidente era prorruso, es decir, estaba de acuerdo con las relaciones que había con Rusia y también con los habitantes de etnia rusa que había en su país. Lo malo es que este presidente era muy autoritario y estaba acusado de corrupción. Solía encarcelar a sus opositores de manera arbitraria. Sin embargo, la economía del país avanzó relativamente bien durante su gobierno. El PBI subió y en el año 2012 la Unión Europea le ofreció ser miembro. O sea, Ucrania, que no es miembro de la Unión Europea, recibió una invitación para hacerlo. Pero la Unión Europea puso una condición, que este presidente liberara a los presos políticos. Entonces el gobierno ucraniano prometió cumplir esto, entre otros requisitos que le pedía la Unión Europea. Pero al final no los cumplió. Y en noviembre del 2013 el gobierno anunció que se suspendía todo trato con la Unión Europea. A gran parte del pueblo esta noticia no le gustó para nada, porque tenían las esperanzas e ilusiones de que Ucrania se abra al mercado común europeo, y esto no iba a suceder. Ahora bien, ¿por qué este presidente Yanukovych desistió de adherirse a la Unión Europea? ¿Porque no quería liberar a los presos políticos? No, es porque es prorruso. El presidente era prorruso. Rusia jamás permitiría que Ucrania se adhiera a la Unión Europea, así que presionó al gobierno ucraniano para que no lo haga. ¿Pero qué interés tiene Rusia? Vean esto. En este párrafo de este artículo nos da una idea. Moscú considera a Ucrania parte de su identidad y de su espacio de influencia. El control sobre Ucrania es vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Es decir, según Rusia se trata de algo ideológico, étnico, de algo que tiene que ver con la identidad. Al haber en Ucrania habitantes que se sienten rusos, el gobierno ruso cree que tienen el derecho de ser lo que siempre quisieron ser, o sea, rusos. Pero lógicamente hay también intenciones económicas y políticas. Lógicamente que sí, porque aquí no hay buenos ni malos. Simplemente hay gente que tiene intereses económicos y políticos. ¿Qué hicieron los ucranianos cuando supieron que su presidente no iba a firmar ninguna adhesión a la Unión Europea? Pues protestaron.
Estamos hablando de los que se sienten ucranianos. Ellos fueron quienes protestaron y llevaron al país a una revolución. Esta revolución recibió el nombre de Euromaidán. Fue una insurrección de índole europeísta, nacionalista y por supuesto fomentaba el federalismo europeo, ya que la Unión Europea, como ustedes sabrán, tiene una naturaleza de federalismo europeo. Pues bien, esta revolución recibió mucha represión por parte del gobierno. Hubo indignación popular y para febrero del 2014 el presidente Yanukovych tuvo que huir del país. Entonces hubo un gobierno de transición que llamó a elecciones nuevas. Y así eligieron a un nuevo presidente y Rusia pues terminó reconociendo esta elección. Pero no todos estaban contentos. Recuerden que en Ucrania hay un sector prorruso. Es más o menos un 30% de los habitantes de Ucrania, es bastante. Esta gente se aglomera al sureste del país. Entonces, ¿ellos qué hacen? Intentan levantarse. En especial la región de Crimea. Aquí lo vemos en el mapa. Esta región históricamente siempre fue parte de la antigua Rusia, desde el siglo XVIII. Y luego cuando se formó la Unión Soviética, pues se formó con varios países, entre ellos Ucrania. Y cuando en el año 91 la Unión Soviética se disuelve, Ucrania pasa a ser un país independiente, pero con Crimea. ¿Entienden, no? Es por eso que Crimea no se considera parte de Ucrania. Ellos no se consideran así, se consideran parte de Rusia. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿por qué no se anexa a Rusia, no? Y así se soluciona el problema. Es que no es tan fácil. Tiene que haber un acuerdo bilateral entre ambos países para que eso suceda. Y además, toda la comunidad internacional tiene que reconocer esto. Pero la diplomacia no ocurrió. Así que no pasó mucho tiempo para que el gobierno de Rusia siembre patriotismo hacia Rusia en la región de Crimea. Los edificios gubernamentales de Crimea comenzaron a izar banderas rusas y querían forzar la anexión de ese territorio a ese país. ¿Qué pasó en el año 2014? La región de Crimea organizó un referéndum solamente en esa región para preguntar si querían anexarse a Rusia o no. ¿Cuáles fueron los resultados? El 96% dijo que sí a la anexión rusa. Pero la comunidad internacional, así como la Unión Europea, no reconoció este referéndum por dudar de su garantía democrática. A pesar de esto, Rusia anexó de facto a Crimea. No se puede decir de manera neutral a quién le pertenece Crimea. Es una región en disputa. Para la ley rusa, Crimea pertenece al Distrito Federal del Sur. O sea, ya es parte de Rusia en la práctica, pero en la teoría debería seguir siendo parte de Ucrania. Así que la única forma de definir esto de manera neutral es que es una región en disputa y nada más. Pero Crimea no era la única región de Ucrania que se sentía parte de Rusia. Hay dos más que son muy importantes. Se llaman región de Donetsk y Lugansk. Acuérdense de esos nombres, Donetsk y Lugansk. Estas regiones se levantaron y de pronto se autoproclamaron sendas repúblicas populares, como si fueran independientes. Y así se desata una guerra civil en Ucrania, amigos. Por un lado estaban los nacionalistas europeístas versus los prorrusos separatistas. Separatistas porque querían separar a Ucrania y que los lugares del este se anexen a Rusia. En este conflicto hay aliados, por supuesto. Los aliados de los ucranianos nacionalistas europeístas son la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN, que es el organismo de tratado del Atlántico Norte, ¿no? Del otro lado, de los separatistas, pues Rusia. Rusia estaba de parte de ellos. Si hablamos de gobiernos, pues esto es un conflicto entre los gobiernos de Kiev y el Kremlin. El Kremlin de Rusia es como decir la Casa Blanca de Estados Unidos. Así, poco a poco, las milicias prorrusas tuvieron control de gran parte del este de Ucrania. Para ellos hubo apoyo de Rusia en materia de dinero, logística, armas, capacitación y estrategia. Todo esto se concentró en Donetsk y Lugansk, ya que Crimea en la práctica de facto es de Rusia, ¿no? Faltaba nomás Donetsk y Lugansk. ¿Qué ocurrió en septiembre del 2014? El gobierno ucraniano perdía las batallas y al año siguiente el ejército ucraniano se vio sitiado y tuvieron que rendirse. Es así que el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano, ya no tenía control sobre estas regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk. Rusia estaba protegiendo estas regiones.
y la OTAN, la Unión Europea no hacían nada, no se metieron. Ese mismo año, 2015, se acuerda una tregua, pero en la práctica nada que ver, ¿no? Solamente en la teoría dicen tregua, pero prácticamente no había tregua. Al año siguiente, otra vez hacían acuerdos y quedaron truncos. Ya en el año 2019 hay nuevos intentos de tratados de paz, pero nuevamente quedaron truncos. En el 2021, mira que estamos acercándonos ya a fechas más recientes, en el 2021 Rusia concentra tropas en Crimea. Crimea es un lugar, como les dije, anexado de facto a Rusia, y Rusia tiene control total sobre este territorio. Ucrania no. Ante esto, la OTAN firma una llamada Plataforma de Crimea, y en este documento le exige a Rusia devolver Crimea, cosa difícil de suceder porque Rusia no iba a soltar un pedazo de territorio que ya lo tiene totalmente controlado desde el 2014. Pasan unos mesecitos más y el 3 de diciembre del 2021, Estados Unidos sospecha que Rusia prepara una invasión proyectada para principios del 2022. El 16 de diciembre de 2021, la Unión Europea amenaza a Rusia si es que invade Ucrania. Y al año siguiente, el 18 de enero, Rusia envía tropas a Bielorrusia. Ojo, Bielorrusia es un país que está al norte de Ucrania. Es un país aliado de Rusia. Y Rusia envía tropas ahí con la intención de por esa vía atacar Ucrania. Y es ahí donde se encienden las alarmas. Llega el 24 de enero y Estados Unidos ordena a sus diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Ucrania que huyan del país. Y también que lo hagan los familiares de los diplomáticos. Asimismo, exhorta a sus conciudadanos, o sea, a los habitantes estadounidenses en Ucrania, que abandonen el país por sus medios. El 27 de enero, China, que no había dicho nada hasta el momento, estaba calladito, rompió su silencio. ¿Y qué creen? Dijo que apoyaría a Rusia. Pero no se iba a meter con tropas ni armas, simplemente simpatiza por Rusia, nada más. Dense cuenta de una cosa, según la revista Forbes, tanto Putin como el presidente de China figuran entre los más poderosos del mundo, están en el top 5 de los más poderosos del mundo. Ni siquiera Biden está ahí, así que la situación está muy complicada. Y hablando de Joe Biden, él, el 29 de enero, anuncia que enviará tropas a Ucrania y a países de la OTAN. Entonces llega el mes de febrero del 2022 y el 7 de febrero el presidente de Francia visita Moscú con fines diplomáticos y pide personalmente a Putin evitar la guerra. Pero Putin no le hace caso, ¿no? Y esa visita se vio frustrada. El 15 de febrero el Parlamento ruso, o sea el Congreso de Rusia, le pide a Putin reconocer a Donetsk y a Lugansk como independientes. O sea, ni para Ucrania ni para Rusia, sino que sean independientes y que ellos decidan a dónde anexarse. El 18 de febrero, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos informa que Rusia ya ordenó invadir. En ese momento, los separatistas, los que habitan al este de Ucrania, dieron la orden de evacuar el Donbass, o sea, este lugar donde están estas tres regiones prorrusas. Pasan unos días, el 21 de febrero, Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas Donetsk y Lugansk. Y no solo eso, sino que envía tropas a la zona. Aquí es donde envía las tropas, el 21 de febrero del 2022. Ya tenía tropas en Crimea. Ya había enviado tropas a Bielorrusia para atacar por el norte. Solo faltaba tropas en Donetsk y Lugansk, y ya lo hizo el 21 de febrero. Y ese mismo día firmó el reconocimiento de esos lugares, o sea, prácticamente los estaba anexando de facto. La Unión Europea condenó este acto y puso en marcha las sanciones contra Rusia, porque había una amenaza, Rusia estaba amenazada si es que hacía algo, y como ya lo hizo, pues a la Unión Europea no le quedó otra que poner en marcha esa lista de sanciones. El 23 de febrero, ¿qué ocurrió? Vladimir Putin lanza una gran operación militar en Ucrania. No solo envió tropas rusas al este de Ucrania, sino que también envió tanques. Y ahí es donde las tropas y tanques ingresan también desde Bielorrusia. Ese mismo día se registraron bombas y explosiones en varias ciudades de Ucrania. El gobierno ucraniano de Kiev declaró un estado de emergencia por 30 días en todo el territorio nacional.
Estados Unidos y el Reino Unido por su lado condenaron la invasión. Putin, ¿qué dijo? Putin se justificó diciendo que Donetsk y Lugansk pidieron tropas. Eso fue lo que dijo Putin. Y dijo además que estos lugares habían sido por muchos años objeto de abuso y genocidio por parte del gobierno de Kiev. ¿Qué sucedió la madrugada del 24 de febrero? O sea, la fecha en que estoy grabando este video. Sucedieron explosiones de bombas y la población comenzó a evacuar Kiev a gran escala. También ocurrió bombardeos en la capital y en 2 ciudades más. Eso es todo lo que se sabe hasta la fecha 24 de febrero. Y es lógico que va a seguir ocurriendo cosas estos días, estas semanas. Y si amerita seguir haciendo videos continuando toda esta cronología, lo voy a seguir haciendo. Si este video te resultó informativo, por favor dale pulgar arriba y compártelo. También me puedes apoyar en plataformas como Patreon y también a través de mi QR de Yape. Es posible que este tipo de videos no se llegue a monetizar, por eso coloco aquí el QR para que apoyen mi trabajo. Si quieren que este video continúe con las nuevas noticias que aparezcan, solamente díganmelo en los comentarios. Dejo en la descripción mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto patreon.com, donde también puedes apoyar económicamente este canal. Y me despido hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Hugo Javier, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto, amigos.